Y son dos temas que he elegido porque son muy importantes. Uno de ellos es análisis de gases arteriales y el otro es neumonía, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, básicamente. Bueno, para empezar, ¿para qué sirve un AGA? El AGA nos sirve mucho para ver el medio interno, ¿sí? Nos sirve mucho también para ver o analizar, como su nombre mismo lo dice, los gases arteriales, específicamente la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Con esos dos valores yo puedo evidenciar o puedo sacar una relación, que es el PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Para qué me sirve eso? Para categorizar mi insuficiencia cardíaca si es que el paciente lo tuviera, ¿no? Entonces, nos sirve también como elemento importante para tomar decisiones, ¿no? Cuando dije categorizar, yo veo si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, leve, moderada o severa, y con respecto a eso tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Si lo mantengo con oxigenoterapia o, por ejemplo, si el paciente es tributario de ventilación mecánica, ¿no? Ahora, cuando yo realizo este procedimiento, porque es un procedimiento, aparte de las medidas de asepsia y antisepsia que ya todos conocemos, debe ir registrado en ese análisis de AGA el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento y edad, fecha y hora de toma de muestra importante, porque como vamos a ver más adelante, tiene un tiempo específico que puedo conservar la muestra, si no se pierde, y registrar siempre la fracción inspirada de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno que yo le estoy dando al paciente, y depende mucho de el dispositivo que yo esté usando, ¿no? Ya sea una cánula binasal, una máscara de reservorio, o en su defecto, una máscara de Venturi, ¿no? Temperatura del paciente. Habíamos visto también que en la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina hay factores que alteran la asociación, ¿cierto? Y uno de ellos es la temperatura. Por eso es que es importante registrar la temperatura del paciente. Y nombre, bueno, el nombre de quien realiza la recolección también se debería colocar, ¿no? Otro punto importante con respecto a la toma o al análisis de AGA es que no debe haber burbujas de aire cuando uno termine de realizar el procedimiento. Cuando hicieron la práctica de la toma de AGA, se dieron cuenta que a veces quedaban un poquito de burbujas cuando uno realizaba el procedimiento, ¿no? Y esas burbujas no deben estar. ¿Por qué? Porque esas burbujas se van a traducir como un aumento de PO2. Entonces, de repente hay un paciente que está en insuficiencia respiratoria, pero como había burbujas de aire, el PO2 salió elevado en vez de estar en hipoxemia como se suponía que debería estar el paciente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no debe haber burbujas de aire. Muy bien, importante también recordar, ¿en qué momento o después de cuánto tiempo de yo colocar oxígeno a mi paciente, dependiendo de, o independientemente, perdón, de los dispositivos que yo use, cuánto tiempo después de que yo coloco al paciente la oxigenoterapia, debo tomar yo el análisis de gases arteriales, ¿no? Porque no es que yo le coloco el oxígeno al paciente. Obviamente, previamente yo le tomo primero un análisis de gases arteriales a un paciente sin oxígeno y luego le tomo un AGA para ver si con el oxígeno ha respondido o no al tratamiento que yo le estoy dando. Entonces, ¿cuánto tiempo después de que yo le coloco el oxígeno a ese paciente yo debo tomar el análisis de gases arteriales? No es inmediatamente, no. ¿Por qué? Porque te va a salir igual que el primer AGA. Entonces, tiene que pasar cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Si es una patología respiratoria o cardíaca severa, y después de 10 a 15 minutos, si la patología no es severa, ¿no? Si es leve o moderada. Entonces, ahí es donde yo debería tomar el análisis de gases arteriales, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por dónde empiezo yo o por dónde debería empezar yo a tomar el AGA? Siempre hay que empezar por la parte que está más distal o quizá más accesible para nosotros, ¿no? Empezamos por la arteria radial, de repente si hay dificultad, porque algunos tenemos dificultad en sacar el examen por la radial, podemos realizarla por la arteria braquial, ¿sí? Y si no, tampoco tenemos inconvenientes, pasar a la femoral y así, ¿no? Ahora,
¿cuántas veces yo puedo realizar el procedimiento sin tener el resultado de la adquisición de sangre arterial, ¿no? Viene una persona, por ejemplo, un residente, un interno, o el mismo laboratorista de repente, tiene dificultad porque el paciente está edematoso, ¿no? Tiene las manos, los brazos hinchados, y no le da o no le atina con el análisis de gases arteriales, tiene mucha dificultad. Entonces, ¿cuántas veces yo lo puedo intentar? Hasta máximo de 3 veces, ¿sí? Si no, se tiene que cambiar de operador. O sea, ya tiene que venir otra persona a realizarlo. Muy bien. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si estamos en arteria o si estamos en vena? ¿Sí? Cuando nosotros sacamos sangre venosa y nos hemos confundido y no es arterial, ¿sí? No es que no sirva esa muestra. Simplemente lo que va a estar alterado va a estar alterado el PO2, que es la presión arterial de oxígeno. El resto sí me va a servir, me va a servir para ver hemoglobina, electrolitos, pH, CO2, bicarbonato y metabolitos. Sí me va a servir para todo eso. Pero no me va a servir para ver mi insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es mayormente que por eso lo solicitamos, ¿no? Hay ocasiones en las cuales nosotros queremos simplemente ver otras cosas y no si el paciente está en insuficiencia respiratoria porque el resultado sale rapidísimo, ¿no? Sale en 10 minutos, 15 minutos. Es instantáneo prácticamente. Entonces, si yo quiero evaluar, por ejemplo, cuánto ha subido el sodio en un paciente, lo puedo utilizar. Y no me importa si es venosa o si es arterial, porque igual me va a servir. Si es que yo quiero evaluar electrolitos, ¿no? Al igual con el bicarbonato, por ejemplo, un paciente que se dializa, quiero saber si el bicarbonato ha disminuido, ha aumentado, entonces, si es venosa, no importa. Pero si yo quiero evaluar insuficiencia respiratoria, sí o sí tiene que ser una muestra arterial, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta que yo estoy en arteria? Como les explicaba a los chicos, para yo saber si estoy en arteria hay 2 puntos importantes. Uno, el color, ¿sí? Ya saben que el color de la sangre venosa es un poco más oscura que la sangre arterial. ¿Por qué? Porque tiene menor concentración de oxígeno, ¿no? Tiene mayor concentración de CO2. Por otro lado, también me doy cuenta si estoy en sangre o estoy en vena por la presión. Cuando yo saco una muestra y sube rápido, quiere decir que la presión es alta, por lo tanto ha subido rápido, ¿no? La muestra. Eso quiere decir que estoy en arteria. Pero si sube lento, 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 pero sube, pero muy lento, estoy en vena, porque la presión a nivel venosa es menor, ¿no? Muy bien. La jeringa. Importante que la jeringa esté heparinizada. Claro, hay momentos en los cuales en los hospitales o en los lugares donde uno trabaja no tenemos las jeringas heparinizadas, ¿no? ¿Se puede heparinizar esa jeringa o tú la puedes heparinizar? Sí, la puedes heparinizar con 0.2 mililitros de heparina, ¿sí? Y la extracción mínima de sangre debe ser de 1.5 mililitros, ¿ya? Pero actualmente ya la mayoría de clínicas u hospitales tienen ya la jeringa heparinizada. ¿Y para qué me sirve la jeringa heparinizada? Para que mi sangre no se coagule. Indicaciones. ¿Para qué me sirve? Habíamos mencionado ya, para determinar la respuesta del paciente a las intervenciones terapéuticas, como por ejemplo, oxigenoterapia, ventilación mecánica. Y realizar el seguimiento de la gravedad y evolución de la enfermedad pulmonar, ¿no? Para categorizar, ¿se acuerdan que les mencioné? Mi insuficiencia respiratoria, si es leve, moderada, severa. Contraindicaciones, también es una parte importante. Habíamos mencionado que existen diferentes lugares donde yo puedo realizar este AGA, ¿no? Puede ser en la arteria radial, en la arteria braquial, en la femoral, en la tibial posterior. Sin embargo, si es que en el lugar donde yo voy a tomar la muestra encuentro signos de infección, por ejemplo, flogosis, aumento de temperatura, cambio en la coloración de la piel, que son signos de infección en la piel, mejor dicho, son síntomas o signos de celulitis, yo no puedo tomar ahí una muestra de sangre arterial, estaría haciendo algo contraproducente, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo a un paciente le hago una muestra de AGA estando infectado en esa zona? Obviamente las bacterias que están ahí van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Pacientes con fístula arteriovenosa. ¿Qué significa fístula? La unión con la arteria y la vena. En quienes yo veo fístula arteriovenosa, por ejemplo, los pacientes que se dializan, ellos se dializan por su fístula, entonces yo no lo puedo hacer ahí un análisis de las arteriales, pues, ¿no? Posible.
en pacientes que tengan enfermedad vascular en el sitio donde yo voy a punzar, ¿sí? Y en pacientes que tengan la prueba de Allen modificada positiva. ¿Por qué? Porque no hay llenado, el llenado capilar es muy bajo y por lo tanto no hay una buena presión, no hay un buen flujo a ese nivel y voy a tener dificultad quizá para realizar el procedimiento y más es lo que puedo hacer sufrir al paciente, ¿no? Esas son las contraindicaciones básicamente para no realizar un análisis de gases arteriales. Ahora pasamos a ver qué es lo que yo analizo, ¿no? En el AGA. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Primero, el pH. Alguna vez un alumno me preguntó cuál es la diferencia entre una acidemia o alcalemia y una acidosis o una alcalosis, ¿no? La diferencia es que el pH yo lo veo a nivel sanguíneo y solamente veo si la sangre está ácida o está básica. Por eso es acidemia y por eso es todo lo contrario, por ejemplo, ¿no? O alcalemia. El pH normal, o los valores de rango normal, son de 7.35 hasta 7.45, ¿sí? Importante porque con esto yo voy a definir muchas cosas, ¿no? Si el paciente de repente está reteniendo CO2 o está eliminando muchos bicarbonatos, ¿no? Entonces, importante saber si mi pH está en acidemia o está en alcalemia. Otro punto importante que voy a analizar en el AGA es la presión arterial de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Corresponde al componente respiratorio del equilibrio ácido básico, ya que ese parámetro es controlado por el pulmón. Por ejemplo, en un paciente renal, ¿no? Con una acidosis metabólica, ¿no? Con una acidosis metabólica. Tiene mucho ácido en el organismo, ¿no? Entendemos eso, en otras palabras, acidosis metabólica, pero la culpa es del riñón. Por lo tanto, si tenemos una acidosis metabólica, ¿qué es lo que yo esperaría que haga mi pulmón? Lo que yo esperaría que haga mi pulmón es que no retenga más ácido, porque ya tengo mucho, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué haría? Hiperventilar. ¿Por qué hiperventilaría? Para eliminar más CO2, porque el CO2 es ácido, ¿sí? Entonces entraría a hiperventilar como mecanismo compensatorio, ¿no? Y el pulmón es el principal mecanismo compensatorio de acción rápida, porque la compensación renal tarda un poco más, ¿no? Muy bien. El principal ácido del organismo es el CO2, es un ácido volátil que se elimina por los pulmones y que representa el 98%, mientras que el 2% restante son de ácidos fijos que se deben eliminar por los riñones. Entonces recuerden el valor normal que es de 35 hasta 45 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Sí? Los valores normales del bicarbonato, que es otro punto que yo tengo que evaluar, están entre 22 y 26 milimol por litro. Estos son los valores normales del bicarbonato. Disculpen, ¿qué desea? Disculpen la molestia. Mira, ahorita sí. Vengo igual la receta de acá arriba. Disculpen un momento. Sí, dime. Y este de acá, ajá, hay una gran diferencia. El genérico está 12 soles, y el normal. No te preocupes, genérico de marca es igual. ¿Sí? Sí, pero que contengan estos componentes que te he dicho. Ya. Que tengan los dos componentes. Esto es lo que yo te he dejado, es nombre genérico, no te he dejado de marca. Pero tiene que tener los dos. Los dos componentes. Ya, ok. Disculpen. Ya. El bicarbonato, los valores normales deberían estar entre 22 y 26 milimol por litro, ¿no? Es el determinante del componente metabólico renal del equilibrio ácido-base. El bicarbonato está elevado en la alcalosis metabólico y disminuido en la acidosis metabólica. Ya es importante recordarlo. Y para nosotros ver o evaluar de quién es la culpa de la alteración del pH, ¿sí? Tenemos esta formulita. No es necesario que se aprenda la fórmula, pero sí la dirección que tiene cada uno de ellos con respecto al CO2 y al bicarbonato, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? El cambio de pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? ¿Qué nos dice la ecuación? Que el pH depende directamente del bicarbonato
porque si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, y depende indirectamente del CO2. ¿Qué significa? O perdón, inversamente del CO2, o sea que es al revés. Si el PCO2 aumenta, el pH disminuye, como ven acá en la imagen. Entonces, si hay un aumento de PCO2, me voy a la acidemia, y si hay un aumento de bicarbonato, me voy hacia la alcalemia, hacia lo alcalino, ¿sí? Para eso me sirve mi fórmula de Henderson-Hasselbalch. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los trastornos primarios? ¿Ah? ¿Cuáles son los trastornos primarios de las alteraciones ácido-base? Habíamos dicho que el pH normal estaba entre 7.35 y 7.45. Si está por debajo del valor mínimo, se llama acidemia, y si está por encima del valor máximo, se llama alcalemia, ¿no? Si tenemos que la acidemia es por culpa del bicarbonato, le llamamos acidosis metabólica, ¿sí? Si es por culpa del CO2, le llamamos acidosis respiratoria. Y en la alcalemia, igual, si es por culpa del bicarbonato, alcalosis metabólica, y si es por culpa del CO2, alcalosis respiratoria. ¿Es suficiente saber eso? No, no es suficiente. Lo que nosotros tenemos que llegar como médicos es saber si esas alteraciones ácido-base están compensadas o no están compensadas. Y para eso existen diferentes tipos de fórmulas que ustedes ya deben saber a estas alturas, porque su examen es el lunes. Entonces, ¿qué fórmulas, doctor, tengo que hacer? Las que vamos a ver a continuación. Antes de eso, les mencioné rápidamente que había mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, ¿cómo va a actuar mi organismo? Aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, empiezo a hiperventilar. ¿Para qué? Para que el CO2 se elimine y no tenga mucho ácido yo en el organismo, ¿sí? Recuerden, cuando yo respiro rápido, lo que elimino es CO2. Inspiro oxígeno y expiro CO2. ¿Cómo es el mecanismo de compensación en la alcalosis metabólica? Hay todo lo contrario, ya no hiperventilo, sino hipoventilo. ¿Para qué? Para que este medio alcalino, ¿sí?, se compense con mi retención de CO2, que es ácido. Entonces, yo respiro más lento y ya no elimino CO2, sino lo retengo. Y ese CO2 que es ácido va a compensar la alcalosis. La acidosis respiratoria, ¿cómo la voy a compensar? Aquí sí van a intervenir los riñones, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los riñones? Retienen bicarbonato, ¿sí? Retienen bicarbonato y aumentan la excreción de ácido, eliminan ácido para disminuir esta acidosis de acá. Y con respecto a la alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que hacen los riñones también? Empiezan a aumentar la excreción de bicarbonato, ¿sí?, que es lo mismo que decir disminución de la retención, ¿sí? Empiezo a excretar más bicarbonato y empiezo a retener más ácido, que es lo mismo que decir disminución de la excreción, ¿sí? Muy bien. Bueno, existen diferentes enfermedades que pueden provocar diferentes tipos de alteración ácido-base, y no solo una, sino pueden haber dos, ¿no? Pueden haber dos, a lo que se llama alteración ácido-base mixta, ¿no? Entonces, existen enfermedades que pueden provocar acidosis metabólica, existen enfermedades que pueden provocar alcalosis metabólica, existen enfermedades que pueden provocar acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿no? Son un montón de enfermedades. Ahora, aquí es donde sí me voy a demorar un poquito para poder explicarles detalladamente cómo se hacen las compensaciones, ¿ya? Cómo yo veo si es que mi alteración ácido-base primaria, que es la que yo logro encontrar rápidamente cuando veo un análisis de gases arteriales, ¿sí?, está compensada o no está compensada, ¿no? No solamente tengo que decir acidosis metabólica compensada, no. ¿Cómo se está compensando? Probablemente sea con una alcalosis respiratoria, probablemente, pero no lo sabemos. Para eso tengo que estar seguro y analizarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a explicarlo con ejemplos, básicamente, ¿sí? Paciente mujer de 55 años, en mal estado general, se encuentra respirando oxígeno por máscara de Venturi con FiO2 50%. Es más, acá te dicen ya FiO 0.5. Muy bien.
Interpretar el siguiente resultado de sus gases arteriales. Presión arterial de oxígeno, 85. Saturación de oxígeno, 97. Presión arterial de CO2, 13. pH está en 7.29. Bicarbonato está en 6.2. El sodio está en 15, cloro y albúmina. Bueno, estos son los electrolitos que me pueden servir también para ver si mi alteración ácido-base es anion gap alto o elevado, perdón, o normal, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfatizar solamente en el análisis de gases arteriales, propiamente dicho, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Primero que ver si es que está con oxígeno suplementario o no. Sí, tiene doctor FiO2 del 50%, está con cámara de Venturi. Por lo tanto, si yo le tomo un análisis de gases arteriales, tengo que colocar el FiO2 de 50% o 0.5. ¿Por qué es importante colocar esto? Porque yo tengo que hallar mi PAFI. Y el PAFI, yo lo mencioné al inicio, que era la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si yo no tengo el FiO2, va a salir un PAFI alterado. Claro, yo lo puedo corregir dividiendo, ¿no? Pero la idea es que salga de una vez en el AGA. Es el primero. Segundo, tengo que ver si hay una acidemia o si hay una alcalemia. Vemos el pH. El pH está en 7.29. Habíamos mencionado que lo normal era de 7.35 a 7.45. Por lo tanto, cuando estaba debajo del 7.35 era una acidemia. Y si estaba por encima, una alcalemia. Aquí está por debajo del 7.35. Por lo tanto, tenemos que es una acidemia. Hasta ahí, perfecto. Ahora, hay que ver de quién es la culpa. Si es del bicarbonato o si es del CO2. Vamos a ver por cuestiones académicas, primero el CO2. Doctor, usted me dijo que el CO2 era una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si el CO2 bajaba, el pH subía. Y al revés, si el PCO2 subía, el pH bajaba. Vamos a ver si es cierto. El PCO2 está en 13, está por debajo de lo normal, ¿no? Lo normal es de 35 a 45. Está por debajo, por lo tanto, el pH debería estar elevado. ¿Está elevado? No. Por lo tanto, la culpa no es del bicarbonato. El bicarbonato está por debajo de lo normal, ¿no? Por debajo de lo normal, está por debajo de 20, está en 6.2. Si el bicarbonato bajaba, el pH también bajaba. Y baja, efectivamente, el pH ha bajado. Por lo tanto, la culpa es del bicarbonato. ¿Todo bien? Por lo tanto, la culpa es del bicarbonato. Si la culpa es del bicarbonato, nosotros le vamos a llamar. Ya no sería una acidemia, sino se transformaría ya en una acidosis. Y como la curva es del bicarbonato, sería una acidosis metabólica. Entonces ya tengo mi alteración primaria de ácido base, que es una acidosis metabólica. ¿Me voy a quedar ahí? No, voy a ver si se ha compensado o no se ha compensado, y si se ha compensado, ¿de qué forma lo ha hecho? ¿Sí? Les pregunto hasta aquí, o se los voy a decir mejor, para no perder mucho tiempo. Si yo tengo que la culpa es del bicarbonato, ¿sí? Ya habíamos dicho en este cuadrito de acá, que si la culpa es del bicarbonato, o sea, metabólica, ¿quién va a compensar? El CO2, la parte respiratoria. Y viceversa, si la culpa es respiratoria, ¿quién va a compensar? La parte renal. Entonces, nosotros estamos acá, en la acidosis metabólica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién va a compensar? El CO2. Listo. Entonces, yo espero de que ese CO2 esté compensando, ¿no? Por lo tanto, voy a usar una fórmula donde voy a hallar el PCO2 esperado. ¿Qué es lo que yo espero para que esté compensado? ¿Cómo lo hallo? Es el mismo paciente, por si acaso, ¿no? ¿Cómo lo hallo? Con esta fórmula. Generalmente las fórmulas que vamos a usar no tienen nombre, salvo esta que se llama la fórmula de Winter, ¿sí? ¿Esta fórmula me sirve para qué?
para hallar mi PCO2 esperado. Y solamente se usa en acidosis metabólica, ¿ya? No se usa en otro tipo de alteración, solo en acidosis metabólica. Entonces, utilizo esta fórmula para hallar mi PCO2 esperado, que es lo que yo espero encontrar, y lo voy a comparar después con el PCO2 de mi AGA, que está acá, que es 13. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? 1.5 por el bicarbonato. ¿Me dan el bicarbonato? Claro que sí, aquí está, 6.2. Muy bien. A esta multiplicación yo le sumo 8. Y todo eso más menos 2. Este resultado me va a decir mi PCO2 esperado. Entonces, una vez que yo tengo ese PCO2 esperado, lo voy a comparar con el CO2 que me da mi AGA. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí ya está resuelto. El resultado de todo esto me sale que mi PCO2 esperado está entre 15 y entre 19. ¿Qué quiere decir? Que este PCO2 esperado lo voy a comparar con lo que me dan en el AGA. ¿Ya? A ver, 13 me sale, ¿cierto? El del AGA, el que me dan. ¿Está dentro de 15 y 19? No está dentro. ¿Está por debajo o está por encima? Está por debajo del 15. Por lo tanto, habíamos mencionado que si el CO2 baja o si está por debajo de lo que tú debes tener, ¿cómo se llama eso? Alcalosis. Si yo tengo menos CO2 de lo que tengo que tener, de lo esperado, eso se llama alcalosis. Si está elevado, se llama acidosis, ¿no? Pero en este caso está por debajo de lo que yo he encontrado en mi fórmula de mi PCO2 esperado. Si está debajo, se llama alcalosis. Y como estoy compensando con la parte respiratoria, es alcalosis respiratoria. En conclusión, esta paciente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Y ese sería mi diagnóstico final. ¿Sí? Muy bien. Caso 2. Paciente varón de 65 años en mal estado general. Se encuentra respirando oxígeno por máscara de reservorio, FiO2 del 80% o 0.8. Interpreta el siguiente resultado de sus gases arteriales. El PO2 está en 150. ¿Qué quiere decir que el PO2 está en 150? Que está hiperoxigenado, ¿no? Le están dando mucho oxígeno a este paciente. Quizá le podemos bajar un poquito de FiO2. Saturación de oxígeno 98. Mira, un paciente que está mal, que está grave, yo no puedo esperar que me sature 98%, pues, ¿no? Con el pulmón que tiene dañado. Yo estoy contento si satura por encima de 92 o 93. No quiero que llegue hasta 98 con una persona sana. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Saturación 98%, la presión arterial de CO2 está en 22, el pH está en 7.18, el bicarbonato está en 8.1, ¿sí? Entonces, con estos valores, yo voy a ver qué tipo de desorden ácido-básico tiene mi paciente. Perdón. Ya. Entonces, vamos a ver. El pH está en 7.18. Estoy en acidemia, ¿cierto? Porque está debajo del 7.35. Estoy en acidemia. Ahora, vamos a ponerle un apellido a esta acidemia. Vamos a empezar otra vez con el CO2, ¿sí? El PCO2. Si el PCO2 está bajo, el pH debería estar alto, ¿no? Porque la relación es inversa. PCO2 en 22 está bajo. Por lo tanto, ¿el pH debería estar alto? No, no está así. Por lo tanto, la culpa no es del CO2. Vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato está disminuido y la proporción es directamente proporcional, la relación. Si el bicarbonato está disminuido, el pH también debería estar disminuido. Y sí, efectivamente, está disminuido. Por lo tanto, tengo una acidosis metabólica.
¿Sí? Doctor, ¿es lo mismo que el anterior? Efectivamente. Como es lo mismo que el anterior, voy a utilizar la misma fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de Winter. ¿Qué nos dice Winter? Para hallar el PCO2 esperado, perdón, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, 1.5 por bicarbonato, que es 8.1, más 8, más menos 2, me sale que el resultado es el que el PCO2 esperado está entre 18 y 22. Este resultado yo lo voy a comparar, ¿con qué? Con mi PCO2 del AGA, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿está dentro de lo esperado? Sí, miren, 18, 22 y 22. Está en el límite, pero está dentro. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es una acidosis metabólica compensada, ¿sí? Porque no hay otra alteración, está compensada. ¿Sí? ¿Y quién lo está compensando? Probablemente mi CO2. Muy bien. Entonces, hasta ahí espero que me hayan entendido. 1 y 6, ya. Siguiente caso. Paciente mujer de 70 años, luce deshidratada, se encuentra respirando oxígeno por cánula binasal 5 litros. Habíamos visto en oxigenoterapia que 5 litros equivale a FIO de 40% o 0.4. Interpretar el siguiente resultado de sus gases arteriales, teniendo en cuenta el siguiente AGA. Obviamente el AGA debe estar a FIO 0.40, ¿no? PO2, 95, saturación de oxígeno 99%, acá también yo le bajaría el oxígeno al paciente, PCO2 en 44, pH en 7.56. Ahora, vemos, pH 7.56 está por encima de 7.45, que es lo normal. Si está por encima se llama alcalemia. Vamos a ver de quién es la culpa, si es del bicarbonato o si es del CO2. Si es del bicarbonato, está elevado, por lo tanto el pH debería estar elevado porque la relación es directa. A ver, bicarbonato está por encima de 24, está 38, sí, muy bien. La culpa de quién es del bicarbonato, porque si está elevado el bicarbonato debería estar elevado el pH y efectivamente está pasando eso. Por lo tanto, hay una alcalosis, y como la culpa es del bicarbonato, metabólica. Muy bien, mi primer diagnóstico ácido base es una alcalosis metabólica. ¿Se acuerdan que teníamos primero una acidosis metabólica? Ahora esa es una alcalosis metabólica. Para la alcalosis metabólica yo uso otra fórmula. Ya no es la anterior de 1.5, que es la de Winter. Ahora uso esta fórmula. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor. Por lo tanto, yo multiplico 0.7 por bicarbonato. También para hallar mi PCO2 esperado, igual, ¿ya? 0.7 por el bicarbonato, ya no es más 8, sino es más 23. Y todo eso más menos 2. Reemplazo, acá solamente estoy reemplazando, ¿sí? Los valores que ya tengo en el AGA, bicarbonato, ¿cuánto tengo? 38.9, eso va acá. Listo, reemplazo, sumo, resto, multiplico, me sale que el PCO2 esperado debería estar entre 47.6 a 51, ¿sí? Y esto lo comparo con el CO2 que tengo en mi AGA. En mi AGA, ¿cuánto tengo? 44. Listo. ¿Está dentro de mi rango? No, está por debajo. Si está por debajo de mi rango, que yo he calculado ahorita, a eso se llama alcalosis, ¿cierto? Si el PCO2 está bajo, se llama alcalosis. Y como estamos trabajando con el CO2 o estamos hallando el PCO2 esperado, sería una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, yo en este paciente tengo una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Muy bien. Otro caso. Paciente varón de 50 años, fumador pesado, se encuentra soporoso, respirando oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto. El FIO2 está a 0.32 o 32%.
Interpretar el siguiente resultado de sus gases arteriales. Otra vez. Rápidamente. pH 7.25. Doctor, ¿está en acidemia, alcalemia? Está en acidemia porque está debajo de 7.35. ¿La culpa de quién es? Vamos a ver, bicarbonato elevado. Listo. Por lo tanto, ¿el pH está elevado? ¿Está elevado? No, está bajo. No es culpa del bicarbonato. Vamos a ver el CO2. CO2 está en 80, miren. ¿Qué opinan? A ver. Bueno, no les puedo preguntar mucho. ¿Qué opinarían o qué pensarían, doctor? El PCO2 está en 80, y satura 89% y está con oxígeno. Yo podría estar sospechando que este paciente está reteniendo CO2, ¿no? Podría estar sospechando que esta insuficiencia respiratoria no solamente sea tipo 1, sino también tipo 2. O sea, tendría una insuficiencia respiratoria tipo 1 porque está con oxígeno, más una insuficiencia respiratoria tipo 2 porque el CO2 está elevado. Acuérdense que la insuficiencia respiratoria tipo 1 es hipoxémica y la insuficiencia respiratoria tipo 2 es cuando el CO2 está elevado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo eso? Probablemente sea un paciente pues con EPOC, un paciente que fuma, fumador crónico, fumador pesado, ¿no? Muy bien. Analizamos pH 7.25. Tenemos una acidemia hasta ahí, ¿no? PCO2 está en 80. Si está elevado el CO2, debería estar disminuido el pH. ¿Está pasando eso? Claro que está pasando eso, ¿no? Está pasando eso, ¿sí? Muy bien, por lo tanto, mi trastorno ácido-base es una acidosis respiratoria, porque la culpa es del CO2. Muy bien, ya tengo mi primer diagnóstico ácido-base. Es una acidosis respiratoria. Con respecto a la acidosis respiratoria, también hay otra fórmula, ¿ya? Es otra fórmula. Y acá hay dos fórmulas todavía para la acidosis respiratoria, para ver si eso es agudo o para ver si ese desorden es crónico, ¿sí? Entonces, en este caso ya no hallo el PCO2 esperado, sino voy a hallar el bicarbonato esperado, ¿ya? Para ver si es agudo es una fórmula y para ver si es crónico es otra fórmula. Bicarbonato, 0.1 por el aumento del CO2 para ver si es agudo, y en bicarbonato es 0.4 por el aumento de CO2 para ver si es crónico. Entonces, por cada elevación de CO2 se va a elevar un bicarbonato y por cada elevación de CO2 en crónico se va a elevar 4 veces. Y simplemente vamos a reemplazar la fórmula. La fórmula como que está ahí es desde aquí, ¿cierto? Es desde aquí. Miren el puntero, por favor, es desde aquí. A esta fórmula que me va a salir, yo le tengo que sumar 24. Doctor, pero ¿qué significa ese 24? El 24 viene del bicarbonato normal que nosotros conocemos, que es el valor normal. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas le puse que el valor normal del bicarbonato era de 22 a 24? Pues aquí está, 24. Por eso se le suma, ¿ya? A ese resultado que tienen de la fórmula vamos a ver 24. Vamos a ver. 0.1 por, abro paréntesis. ¿Cómo hago la diferencia? El CO2 que me da en mi haga, le resto 40. ¿De dónde sale ese 40? El 40 es un valor normal de PCO2. Siempre va a ser 40, ¿ya? Listo, todo eso me sale sumándole 24, me sale 28 de mi bicarbonato esperado. Y lo mismo hago con la otra fórmula para ver si es crónico. 80, que es el CO2 que me dan, eso no va a cambiar porque me lo están dando acá en el haga. Y le resto 40. ¿De dónde viene ese 40? Ya lo expliqué. Viene del valor normal de CO2 que todos conocemos, que es de 35,45. Ya han sacado una media que es 40. Eso no va a cambiar, ¿ya? Por 0.4 y a todo eso le sumo 24, que es el valor normal del bicarbonato, ¿ya? Para que no se confundan y no sepan de dónde salen esos valores. Por lo tanto, el resultado que me sale para agudo es 28 y el resultado que me sale para crónico es 40. Lo comparo con el bicarbonato final que me dan en mi haga. ¿Cuánto de bicarbonato me dan acá? 34.7. O sea, está en medio de los dos prácticamente. No está ni tan para el 28 ni tan para el 40, ¿no? Por lo tanto, si tiene de agudo y si tiene de crónico, será una acidosis respiratoria crónica, reagudizada o agudizada. Y tiene mucho sentido, chicos.
Si les acabo de decir que es un paciente probablemente con una insuficiencia respiratoria tipo 1 más una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es un EPOC probablemente, por lo que les acabo de decir, los EPOC siempre paran en insuficiencia respiratoria y se agudizan, ¿ya? Se agudizan. Entonces, por eso que está una acidosis respiratoria crónica agudizada. Muy bien. Igual acá, ¿no? ¿En qué enfermedades se dan? EPOC, que es enfermedades crónicas, fibrosis pulmonar también, que es enfermedades crónicas. Caso 6. Paciente mujer de 25 años con crisis emocional, signos de tetania, te dan el valor del calcio, se encuentra respirando oxígeno ambiente. ¿Qué quiere decir oxígeno ambiente? Que el FiO2 está en 21%. Interpretar el siguiente resultado de sus gases arteriales. Rápidamente, PO2 en 125. ¿Está con oxígeno? No, no está con oxígeno, entonces está en 125. ¿Por qué creen que esto está en 125? Puede haber dos razones. ¿Por qué está tan elevado? Si ustedes saben que el PO2 normal es de 80 a 100, así lo habíamos visto en la clase, ¿cierto? Doctor, 125 está elevado, sí. Pueden haber ocurrido dos cosas. Uno, que la paciente, como es ansiosa, crisis emocional, tiene una crisis emocional, en la crisis emocional uno está respirando rápido, ¿no? Y cuando respira rápido, hiperventila. ¿Qué significa? Que aumenta la ventilación. Por lo tanto, el PO2 puede aumentar. ¿Qué es lo otro que pudo haber pasado? Que cuando le han tomado el AGA, quedó una burbuja. Y esa burbuja hizo que el PO2 aumente. Por eso es que está en 125. Se puede ser cualquiera de esas dos cosas o las dos de repente. Saturación 99%, PCO2 20, pH 7.6, bicarbonato 19.4. Vamos a ver nuestro primer desorden ácido-base. pH 7.60. Está elevado, o sea, está en alcalemia. ¿Ya? ¿La culpa de quién es? Vamos a ver. Si está en alcalemia, el bicarbonato debe estar elevado. ¿Está elevado? No, está disminuido. ¿No? Si el PSO2 es el culpable, debe estar disminuido para que el pH esté elevado. ¿Está disminuido mi CO2? Sí, está disminuido. Por lo tanto, ahí encontré la causa. Es una alcalosis respiratoria. Y para alcalosis respiratoria uso otra fórmula. ¿Sí? Quizás lo más complicado va a ser solamente memorizarse las fórmulas. ¿Sí? El resto es fácil. Muy bien. Alcalosis respiratoria, uso otro tipo de fórmula. Ya no es 0.1, ya no es 0.4, sino es 0.2 y 0.5. Igual para ver si es agudo o es crónico. Y aquí viene otra gran diferencia. Cuando es alcalosis respiratoria, ya no sumo 24, sino al 24 le resto este resultado y le resto este resultado. Vamos a ver. La primera es para agudo. 0.2 por, abro paréntesis. Aquí va a ser al revés, 40 va a ser mi valor normal de CO2 y le resto el CO2 que me da en el AGA, que es 20. ¿Sí? ¿Cuánto me sale todo eso? Sumándole el bicarbonato, que hemos dicho que el valor normal es 24, 20. Y en la parte inferior, para ver si es crónico o no, me sale 14. Estos resultados yo lo voy a comparar ¿con quién? Con mi bicarbonato que me dan en el AGA. ¿Cuánto me dan? A ver, 19, doc. 19.4 ya. Ajá. Si es 19.4, ¿está más cerca del 20 o está más cerca del 14? Está más cerca del 20, pues no es casi 20, 19.4. No es 20, pero está muy cerca. Por lo tanto, es agudo. Entonces, mi diagnóstico final sería una alcalosis respiratoria aguda. Y se acabó. Muy bien. El resto, ya saben, el equilibrio ácido-base demanda al organismo la habilidad de acoplar la función cardiorrespiratoria a las necesidades energéticas oxidativas y aerobias de sus células, ¿no? El diagnóstico exacto y su manejo son decisivos en el desenlace y en el pronóstico de la enfermedad primaria subyacente. Yo no puedo solamente darle bicarbonato a un paciente que tiene un trastorno, no sé, metabólico, ¿no? Por ejemplo, sino que tengo que hallar la causa específica. Y hemos visto qué enfermedades pueden causarlas. Si yo trato la causa específica, esto se revierte. Los valores normales del O2, no se olviden, por favor, nunca, ¿ya? Hipoxemia es por debajo de 80. Cuando el PO2 está por debajo de 80 es hipoxemia. Existe hipoxemia leve, hipoxemia moderada, hipoxemia severa. Cuando la hipoxemia es severa y está por debajo de 60, ya cambia de nombre.
ya no es hipoxemia, sino es insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Sí? Muy bien. Saturación, esto ya lo hemos estudiado mucho, hemos visto que la saturación de oxígeno está en relación con la presión de oxígeno. Habíamos visto en la curva de disociación de la hemoglobina que a un PO2 de 60 le equivale a una saturación de 90. Por lo tanto, si yo tengo una saturación de 89, me equivaldría a una PO2 menos de 60. Eso quiere decir que ya estoy en insuficiencia respiratoria. ¿No? Muy bien. La saturación de oxígeno en sangre, concretamente la saturación arterial de oxígeno, es un importante parámetro para evaluar la función respiratoria. Quizás es el más rápido, el que nosotros tenemos a la mano con el saturador. ¿Sí? Muy bien. Ajá. La relación de la presión arterial de oxígeno y FiO2. Esta división, porque es una división, ¿sí? Me sirve mucho ¿para qué? Para tratar a mi paciente, para categorizar la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Tengo que categorizar mi insuficiencia respiratoria. Yo no solamente me puedo quedar que está, doctor, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2 o ambas, ¿no? Doctor, necesita de repente, intubación, necesita Venturi, necesita máscara de reservorio, no sé. Ya, con eso aquí están los valores, tengo que tomar lo normal es mayor a 450, divido el valor de AGA que tengo de mi presión arterial de oxígeno entre mi FiO2. Y para definir qué voy a hacer con él, ¿no? Muy bien. El índice de alveolo arterial o la gradiente de alveolo arterial, habíamos visto que los valores normales eran de 0 a 20. Eso también me lo dan en el AGA, ¿ya? Y está elevado por encima de 25. En los ancianos, en los adultos mayores, es normal incluso hasta 30. Pero cuando ustedes tengan una neumonía, cuando tengan un paciente con insuficiencia respiratoria, ya se van a dar cuenta que los valores van a estar en 100, 150, 200. Así que por ese lado no van a tener ningún tipo de problema. ¿Qué traduce la gradiente alveolar arterial? Traduce alteraciones en la difusión, desequilibrio BQ o shunt intrapulmonar. ¿Sí? Y no es más que la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces aquí tenemos alteraciones de la difusión alveolocapilar, enfermedades intersticiales, enfermedades con baja distensibilidad o baja compliance, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Recordar siempre que existen dos tipos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2. Es bueno que conozcan que existe insuficiencia respiratoria tipo 3, que está asociada a atelectasias perioperatorias, ¿sí? Y existe la insuficiencia respiratoria tipo 4 que está asociada al shock. Doctor, ¿existe el término insuficiencia respiratoria mixta, aguda mixta? No. Lo que tú puedes poner en tu diagnóstico es insuficiencia respiratoria tipo 1 más insuficiencia respiratoria tipo 2. Muy bien. Miren, acá, aprovechando que estamos ya en insuficiencia respiratoria, porque no va a haber tiempo, vamos a desarrollar con neumonía, terminamos en media hora. ¿Qué enfermedades me causan insuficiencia respiratoria tipo 2? Insuficiencia respiratoria tipo 2 me habla de retención de CO2, ¿cierto? Que hay una hipercapnia, de aumento del CO2 en la sangre. Por lo tanto, la insuficiencia respiratoria tipo 2 también se llama hipercápnica, ¿no? ¿Qué enfermedades me producen? Las insuficiencias respiratorias tipo 2 están relacionadas con enfermedades que están fuera del pulmón. Donde la culpa no sea del pulmón, está relacionado mucho con la insuficiencia respiratoria tipo 2, excepto el EPOC, excepto la fibrosis pulmonar, ¿ya? Después, todo lo que está fuera del pulmón tiene relación mucho con la insuficiencia respiratoria tipo 2. Por ejemplo, miren, depresión enfermedades neuromusculares, botulismo, Guillain-Barré, miastenia gravis, polio, ¿no? Tumores, ACV, tumores cerebrales, ACV, encefalitis, obesidad. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué tienen en común? Que hipoventilan. O sea, en vez de respirar rápido y profundo, respiran lento y profundo. Por lo tanto, el CO2 se acumula. Y si el CO2 se acumula, es hipercapnia. Por lo tanto, es una insuficiencia respiratoria tipo
2, ¿no? Depresión respiratoria, por ejemplo, algunos pacientes que toman mucho clonazepam, muchas benzodiazepinas, muchos opiáceos que hacen que se deprima el sistema respiratorio, ¿sí? Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, o también llamada hipoxémica, es todo lo que tiene la culpa el pulmón, ¿no? Un EPIT, un TED, un asma, un EPOC, una neumonía, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Todo lo que tenga alteración pulmonar directamente. Ya saben que es hipoxemia, y bueno, el AGA-S está muy fácil. Valores normales de lo que hemos visto, ya saben qué hacer, y vamos a empezar con lo que es neumonía, si no, no me va a quedar mucho tiempo. Vamos a ver, estos dos temas que les dan es porque son los más importantes en realidad, y son los que más vamos a ver. Listo. El siguiente tema, rápidamente, es el de neumonía adquirida en la comunidad. Esto sí lo van a ver, pero todos los días, cuando sean médicos, todos los días, internados, serums, residentado, lo que ustedes estén haciendo en la parte ambulatoria, en el consultorio, ¿no? Siempre van a ver neumonía. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad. Hay que empezar a definir qué significa adquirida en la comunidad. Adquirida en la comunidad significa que la infección se adquirió fuera de un hospital o fuera de un área de la salud, ¿ya? Eso significa neumonía adquirida en la comunidad. Porque también existe neumonía intrahospitalaria, ¿ya? También existe neumonía intrahospitalaria y también existe neumonía asociada al ventilador. La neumonía intrahospitalaria se define como una infección pulmonar después de 48 horas que el paciente haya ingresado a hospitalización, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante, saberlo y recordarlo, ¿ya? No es que yo vengo de afuera, me internaron, doctor, y a las 24 horas hice neumonía. ¿Eso es neumonía adquirida eso es neumonía intrahospitalaria? No. Eso sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad porque no han pasado más de 48 horas. ¿Sí? El germen común, el que produce la neumonía, es el neumococo, o también llamado Streptococcus pneumoniae, ¿no? ¿Cómo se adquiere? Por vía inhalatoria. ¿Y qué es la neumonía en sí? Es la acumulación de líquido a nivel alveolar. En vez de haber aire, hay líquido, puede haber hasta pus, ¿no? Puede haber hasta pus. Ese líquido a nivel alveolar produce un sonido cuando nosotros auscultamos, cuando utilizamos el estetoscopio, ponemos, y hay un sonido muy parecido, muchos dicen al cabello, ¿no? Cuando uno se jala, a que estén arrugando algo, eso se llaman crépitos, ¿no? ¿Y los crépitos solo se auscultan en la neumonía? No, también se pueden auscultar, por ejemplo, en derrames, ¿no? En derrames por insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Muy bien. Entonces, la neumonía, si bien es cierto, el germen más común que causa la neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, pero cualquier tipo de agente infeccioso puede causar neumonía. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Se acuerdan del virus, el SARS-CoV-2? Bueno, el COVID, ¿no? También causaba neumonía, y era una neumonía atípica básicamente, ¿no? Importante recordar que existen dos tipos de neumonía: la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica es la bacteriana, ¿ya? Es donde lo que tú escuchas, lo que tú ves en tu radiografía, tiene relación con la clínica del paciente, ¿ya? En cambio, la neumonía atípica es lo que tú escuchas y la clínica del paciente no tiene relación con tu radiografía. Por lo tanto, hay una disociación clínico-radiológica, ¿ya? Esa es la principal diferencia de la neumonía típica con atípica. La neumonía atípica está causada generalmente por virus, por hongos, por parásitos, ¿ya? Y la neumonía típica está generada generalmente por las bacterias, en primer lugar, el neumococo. Muy bien.
Existen otras vías de infección como la aérea al inhalar los agentes infectantes suspendidos en micropartículas o por la sangre procedente de otros focos de infección. Muy bien, ¿qué es lo que va a haber al final? Va a haber aumento de todos los anticuerpos, de las células de defensa, los leucocitos, los macrófagos, ¿sí? También estos agentes virulentos, estas bacterias también van a liberar, ¿no?, sus citoquinas, y esto va a hacer que el sistema inmunitario del alveolo de nuestro organismo, ya hemos estudiado toda la celularidad de los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, ¿no? Se liberan citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y todo eso produce inflamación, ¿ya? Toda esa inflamación hace que se produzca edema. ¿Qué significa edema? Líquido, y que se extravase ese líquido. ¿Qué significa extravase? Que se salga y se acumule en el alveolo, ¿sí? Entonces, la neumonía no es más que la sustitución del aire por el infiltrado leucocitario plasmático que se ve en forma de líquido. Muy bien. Esto es lo que se forma al final, es edema, no hay otra cosa, ¿sí? Entonces hay alteración en el epitelio mucociliar, se altera la mucina, ¿sí? Todo lo que hemos visto, los mecanismos de respuesta que nosotros teníamos, ¿se acuerdan que yo les he enseñado alguna vez? Todo eso se altera, ¿no? Hay sustancias proinflamatorias, ¿sí? Y todo ello va a ocasionar edema líquido, y por lo tanto dificultad respiratoria y todos los síntomas que nosotros conocemos. Epidemiológicamente, ¿sí? Afecta más a los varones que a las mujeres, y esto va a aumentar con la edad, pero también los extremos de la vida son importantes. Afecta más a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores a 65 años, ¿sí? Los estudios poblacionales prospectivos sitúan una incidencia anual de NAC entre el 5 y el 11% de la población adulta, que no es poco, ¿no? Las estaciones predominantes de esta enfermedad es el invierno, el cambio de clima, la humedad, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo. Chicos, factores de riesgo conocemos un montón. Siempre en los casos clínicos que a ustedes le presenten para una infección en general, ¿ya? Es como les dije la última vez que nos vimos. Cuando les hablen de un problema cardíaco, siempre le van a decir antecedentes, diabetes e hipertensión. Todos los pacientes que vienen a consulta, incluso en la mía, ¿qué antecedentes tiene? Diabético y hipertenso, doctor. ¿Alguna enfermedad coronaria? Sí, he tenido infarto, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa acá. Tengo que evaluar factores de riesgo. ¿Ser diabético es un factor de riesgo para neumonía? Claro que sí, porque el sistema inmunológico no es el mismo. ¿No estar vacunado contra la influenza o neumococo es un factor de riesgo? Claro que sí, ¿no? Fumar mucho, ser un fumador pesado es un factor de riesgo, claro que sí. ¿La obesidad es un factor de riesgo? Claro que sí. ¿Tener VIH es un factor de riesgo? Claro que sí. Entonces, todos esos factores de riesgo son para neumonía. ¿El haber tenido neumonía previamente también es un factor de riesgo? Sí, también es un factor de riesgo. Entonces, entre un 1.2 y un 10% de pacientes hospitalizados por neumonía precisan ingreso a un servicio intensivo, de medicina intensiva, no es poco tampoco, ¿no? La mortalidad por esta enfermedad está entre el 1 al 5% de los pacientes ambulatorios, que es lo que yo, mediante mi CURP, que vamos a ver más adelante, es lo que yo evalúo y los trato de forma ambulatoria. Los mando a la casa con tratamiento para neumonía, ¿no? Entonces, la mortalidad en ellos es del 1 al 5%, es baja, felizmente, ¿no? Y el 34 al 50% en aquellos ingresados en la unidad de cuidados intensivos en UCI se eleva hasta 5 al 14%, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice el New England? El New England nos dice que la neumonía adquirida en la comunidad es un síndrome en el que la infección aguda pulmonar se desarrolla en personas que no han sido hospitalizados recientemente y que no han tenido una exposición regular al sistema de salud. ¿Por qué hacen énfasis en eso? Para no confundirse con la neumonía intrahospitalaria, ¿no? New England es una revista que nosotros siempre usamos. La neumonía adquirida en la comunidad se define como una neumonía adquirida fuera del hospital por un individuo inmunocompetente, ¿ya? Debe distinguirse sobre la base de un espectro más amplio de patógenos de la neumonía nosocomial, que surge más de 48 horas después de la admisión hospitalaria o dentro de los 3 meses posteriores al alta.
Muy bien. Eso es solamente plena definición. Entonces, yo les acabo de mencionar que, si bien es cierto, el Streptococcus pneumoniae, o también llamado neumococo, es la causa principal, o la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, tenemos otros agentes también, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae, virus, clamidia, Haemophilus. El Haemophilus lo voy a ver mucho de repente asociado a pacientes con EPOC, ¿no? Pero si me preguntan en general, Streptococcus pneumoniae, ¿ya? El estafilococo está relacionado mucho con los pacientes que se dializan, pero si me preguntan cuál es la principal, Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Entonces, el Streptococcus pneumoniae causa el 10 a un 15% de los pacientes que están hospitalizados por neumonía, ¿no? ¿Y qué factores incluyen? Es que no te hayas vacunado, pues si no te vacunas contra el neumococo, te va a dar fuerte, pues, ¿no? Pero eso está disminuyendo, va disminuido con la administración de la vacuna, ¿sí? Y también porque hay disminución de muchos pacientes ya que ya no fuman, que es un factor de riesgo que yo les mencioné en la diapositiva anterior, ¿sí? Durante los brotes de influenza, el virus de la gripe en circulación se convierte en la causa principal de NAC, por ejemplo, como ahora, ¿no? Probablemente las neumonías más sean causadas por virus que por bacterias. Y el CEPAR, que es otra guía, es la guía española, nos menciona que las infecciones por influenza y por Moxarella catarrhalis, así como las bacteriemias por neumococo, son más frecuentes en pacientes con EPOC. Muy bien. Manifestaciones clínicas. Entonces ya hemos visto cuáles son los gérmenes más frecuentes, ya sabemos qué es la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora vamos a pasar a cómo yo sospecho para hacer el diagnóstico de una neumonía. La neumonía es una enfermedad con síntomas inespecíficos, al igual que la tuberculosis. Hacer el diagnóstico de una tuberculosis temprana es bien complicado. Cuando ya está avanzada, ya no sirve de nada el neumólogo, ¿no? Eso lo puede hacer el diagnóstico cualquier médico. Al igual acá, la neumonía, los síntomas son inespecíficos, ¿no? Entonces, pensar en una neumonía, siempre tienes que pensar, siempre, siempre, siempre. Y hay diferentes exámenes que yo puedo pensar puedo pedir para tener más sospecha de una neumonía, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tenemos siempre normalmente en los adultos, en las personas que no son adultos mayores? Fiebre. ¿Por qué menciono eso? Porque los adultos mayores, por las infecciones, generalmente no te hacen fiebre, ¿no? Su cuerpo no se defiende como nosotros, ¿no? Nosotros sí nos defendemos y nuestro mecanismo de defensa es la fiebre. Pero los adultos mayores no hacen fiebre. ¿Qué hacen? Están apáticos, no quieren comer, disminución del apetito, están con somnolencia, están confundidos, ¿no? Esos son síntomas de infección. En cambio, en nosotros, sí, fiebre mayor a 38. Tos, otro síntoma importante. ¿Tos qué, perdón? Herrumbrosa. La tos en una neumonía es herrumbrosa. Muy bien. Expectoración, dolor torácico. El dolor es generalmente a la inspiración. Hay un soplo tubárico también, acuérdense. Hay disnea, taquipnea, ¿sí? Y signos de ocupación de espacio alveolar. ¿Qué significa signos de ocupación de espacio alveolar? Puede haber matidez a la percusión, ya porque recuérdense que yo voy a ver un consolidado, ¿no? Va a haber un consolidado, o también llamada hepatización, ¿no? Entonces, cuando yo percuta, no se va a percutir timpanismo, que es lo que yo tengo que percutir, o mejor dicho, la sonoridad no va a estar aumentada, ¿no? Recuerden que los pulmones están llenos de aire. Si yo percuto, pues tengo que escuchar sonoridad aumentada o timpanismo. Pero como va a estar ocupado el espacio en una neumonía, va a estar mate. Por eso se llama hepatización. Y puede ocurrir hipoxemia. Entonces, todos estos síntomas son inespecíficos, ¿ya? En un estudio mencionan que el 17% de pacientes hospitalizados por NAC eran en realidad otras patologías, imagínense. O sea, todos los ingresaron ese 17% como NAC, como neumonía, pero no eran neumonía al final. Habrán podido ser edema pulmonar, cáncer pulmonar y otras causas, ¿no? Ahora, ¿qué solicito? ¿Qué exámenes pido?
¿Qué debería pedir yo? Hemograma básico, perfil hepático, función renal, electrolitos, PCR, procalcitonina, lactato deshidrogenasa, ferritina. ¿Qué es todo eso? Reactantes de fase aguda. Creatinina, urea. ¿Y para qué me va a ayudar eso? Para yo definir si mi neumonía la voy a tratar de forma ambulatoria en su casa o hospitalizarlo o ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es mi gol estándar? ¿Qué es lo que yo pido, aparte de las reactantes de fase aguda que también son importantes? ¿Qué es lo que yo pido para hacer el diagnóstico de una neumonía? O sea, ¿qué es lo que digo? Neumonía, de todas maneras. Una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que yo voy a evidenciar en una radiografía de tórax? Un infiltrado, ¿sí? Esto es un infiltrado. Estos son infiltrados alveolares que me traducen de que está lleno de agua mis alveolos. ¿Qué cosa más va a haber en una neumonía? Hepatización o consolidado. Miren esto. Es un consolidado. En la base del hemitórax izquierdo. Es un consolidado. Aquí está normal, pero aquí no. ¿Sí? Y acá se ve mejor. Acá. ¿Ven? Eso es un consolidado. Y acá se ve. Este es lateral. Radiografía póstero anterior. Radiografía lateral. Miren. Consolidado e infiltrados, consolidado e infiltrados. Entonces, la radiografía de tórax es mi gol estándar, mi patrón de oro para yo hacer el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Puede afectar un lóbulo, puede afectar 2 lóbulos, puede afectar todo, un pulmón completo incluso, ¿no? En peores casos. Ahora, algo que nunca les he mencionado, la neumonía puede estar asociada a un derrame pleural también. O sea, puedo tener neumonía y esa neumonía me puede producir un derrame, claro. Ya con lo que ustedes saben hasta ahorita con los criterios de Light, ¿qué esperarían? ¿Que sea un exudado o un transudado? ¿Mm? Un exudado, ¿ya? Si yo le hago una toracocentesis, pero no lo hagan, en una neumonía no se debería hacer una tóraco por más que haya un poquito de líquido, voy a encontrar exudado porque es infeccioso. Muy bien, para pacientes seleccionados en los que se sospecha de una NAC basada en características clínicas, a pesar de una radiografía de tórax negativa, obtendremos una tomografía computarizada. ¿Qué pasa? Usted me ha dicho, doctor, que la radiografía es mi gol estándar, mi patrón de oro. Si no encuentro nada ahí, no es neumonía. No. En medicina nada es 100% cierto, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi radiografía es normal, ¿se acuerdan que les dije que existe disociación clínica radiológica en una neumonía atípica? Entonces, en una neumonía atípica yo no voy a encontrar consolidado como acá. Puedo encontrar aparentemente nada. Puedo encontrar patrón intersticial. Puedo encontrar patrón reticular, por ejemplo. Doctor, ¿en una neumonía atípica hay crépitos? Probablemente no. Probablemente solamente escuches el murmullo vesicular normal, probablemente escuches sibilantes, probablemente escuches roncantes, probablemente escuches subcrépitos. Probablemente. No te digo que siempre va a haber, no se metan eso en la cabeza. Puede ser. Lo que sí es cierto es que los crépitos, sinónimo de crépito, siempre o casi siempre es neumonía, pero ya saben que puedo escucharlo también en insuficiencias cardíacas. Entonces, doctor, si yo sospecho, porque el paciente tiene fiebre, tiene tos rumbrosa, está mal, está con mal patrón ventilatorio, refiere que está en contacto con personas que han estado tosiendo hace poco, reactantes de fase aguda elevados, tengo la sospecha, pero mi radiografía no me ayuda. Le pido una tomografía, en ese caso. Ya con la tomografía se va a ver mucho mejor, pues hay cosas que a veces la radiografía no nos puede hacer ver, y una tomografía sí. Este tipo de pacientes, ¿quiénes son? Los inmunocomprometidos, los pacientes con VIH, los pacientes a veces con diabetes, con cáncer, ¿no? Que pueden no presentar fuertes respuestas inflamatorias, porque al final, ¿por qué aparece el consolidado? ¿Por qué aparece el infiltrado? Porque mi cuerpo se está defendiendo. Pero en estos pacientes que tienen las defensas bajas, que están inmunocomprometidos, no se defienden. Por lo tanto, no se va a ver esas lesiones, pero eso nos indica que no tengan la clínica, ¿no? de una neumonía. Muy bien. Ajá. Acá viene quizá una de las partes más importantes de neumonía y es lo que obviamente va a venir en el examen de todas maneras, ¿no? Evaluación inicial de la gravedad y escalas pronósticas. Ustedes, por lo menos, a estas alturas deben tener esto en su cabeza, este cuadro.
¿ya? No les pido este, aunque deberían saber que existe, pero sí les pido este, el CURP 65. ¿Para qué me sirven los sistemas de puntuación en neumonía? Para predecir la gravedad de la enfermedad y ayudar a determinar si el paciente con neumonía requiere hospitalización, puede ser tratado de forma ambulatoria o requiere un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Para eso me sirve mi CURP 65, así se llama, CURP 65. Y vamos a ver por qué se llama CURP 65. ¿De qué viene la C? De confusión. Le obtengo un punto a mi paciente si tiene confusión. ¿Está confuso? Ya. Obviamente, yo no te voy a poner, pues, paciente ya con confusión. Ahí cuál sería su forma de pensar, ¿no? Yo le puedo poner paciente, llega desorientado, o paciente, familiar de paciente refiere que desde ayer el paciente no recuerda quién es, no está ubicado en tiempo, espacio y persona. Eso les voy a colocar, no le voy a poner paciente con confusión, olvídense. Uria. Uria mayor a 7 milimol por litro. Cuando ustedes ven la uria por ejemplo, cuando ustedes trabajan en el hospital o en la clínica, la uria no se la dan en milimoles por litro, se la dan en gramos por decilitro, ¿sí? Entonces, aquí está en milimol por litro, lo que ustedes tienen que convertir. ¿A cuánto equivale 7 milimol por litro? Equivale a más de 42 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, si ven que es por encima de 7 o por encima de 42 miligramos por decilitro, quiere decir que la urea está alterada, ¿ya? También un punto te dan. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria debe estar mayor o igual a 30. Si está mayor o igual a 30, también le doy un punto a mi paciente. Luego vemos la presión arterial sistólica y diastólica. La presión arterial sistólica, si está por debajo de 90, o la diastólica, si está por debajo de 60, también le damos un punto. Acuérdense que es O, no I. Y la edad, si está mayor a 65 años, también le doy un punto. Y con eso, yo saco mi mortalidad a los 30 días y mis grupos de riesgo. Si el puntaje está entre 0 y 1, hay un riesgo bajo. Por lo tanto, yo puedo considerar tratamiento en casa o también llamada tratamiento ambulatorio. Si mi puntaje está en 2, ¿sí? Ahí tengo que pensar. ¿Puedo hospitalizar al paciente o veo bien si es que de repente lo puedo manejar fuera? ¿Sí? Pero ya con 3 a 5 puntos, ingreso hospitalario de todas maneras, ¿sí? Y probablemente un manejo más severo. Pero ya saben que con 0 y 1 a su casa y con 3 y 5 se ingresa. Con 2 todavía está dentro del rango de evaluar si es que se puede ingresar o no. Y existen otras escalas como el PSI, ¿sí? El índice de severidad de neumonía. Bien, son más parámetros definitivamente. Está bien que lo sepan, que existe. No se lo voy a tomar en el examen, pero sí que sepan que existe. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la atención ambulatoria? La mayoría de los pacientes que por lo demás están sanos, con signos vitales normales, aparte de la fiebre, se considera que tienen una neumonía leve y puede tratarse en el entorno ambulatorio, ¿no? Depende mucho de su CURP, acuérdense. Y el ingreso al hospital también depende de su CURP, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a admitir a una universidad de cuidados intensivos, a una unidad de cuidados intensivos al paciente? Si cumple un criterio mayor o 3 menores, según la ATS o ITSA. Doctor, ¿qué es ATS? La Sociedad Americana de Toras, ¿ya? ¿Qué significa criterio mayor? Estos son criterios mayores. Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica, ya saben por su AGA, cuando requiere o no ventilación mecánica, por su AGA ustedes ya lo saben, ¿no? Por su análisis de gases arteriales. Muy bien. Entonces yo no le voy a poner paciente con ventilación mecánica que requiere ventilación mecánica, no, le voy a poner un AGA. Ustedes van a definir si necesita o no ventilación mecánica y van a tomar la decisión si lo van a intubar o no. Sepsis que requiere soporte vasopresor, ¿no? Paciente que está hipotenso, por ejemplo. Los hipotensos necesitan apoyo vasopresor. Aquí acá tenemos los criterios menores. Si hay 3 menores y un mayor, ese paciente debe estar admitido a UCI. Muy bien. ¿Existen marcadores? ¿Existen reactantes de fase aguda? Sí, ¿no?
tenemos la procalcitonina. La procalcitonina me va a ayudar a diferenciar si la neumonía es bacteriana o si es viral. Si es bacteriana, la procalcitonina va a estar elevada. Si es viral, va a estar normal o disminuida, ¿no? Otro reactante de fase aguda importante es el lactato. Lactato, ojo, lactato. Si el lactato está mayor a 1.8 milimol por litro, el paciente se considera de que el paciente tiene riesgo de que esa neumonía adquirida en la comunidad en vez de mejorar, empeore, ¿no? Me produce más que todo el pronóstico, ¿sí? El pronóstico de la neumonía. Pruebas diagnósticas. Hemos dicho que la clínica es inespecífica. Si bien es cierto, el gol estándar es radiografía, a veces puede no haber nada, como en las atípicas, y necesita una tomografía. Dentro del laboratorio, hemocultivo, cultivo de esputo, es bueno pedirlo. Sí, pídanlo como protocolo, pero la sensibilidad es muy baja. 30%, 40%, muy baja la sensibilidad. Oximetría de impulso, saturación importante, ¿no? Pacientes que no responden a los antibióticos, hay que evaluar si hay que hacerle otros exámenes, ¿no? De rutina, o de repente por ahí les había mencionado que puede haber un poquito de líquido. Si el paciente no mejora con antibióticos, recién analizo el líquido para ver si hay algo más ahí. Tratamiento. El tratamiento va a diferenciarse si es intrahospitalario o extrahospitalario, ¿ya? Siempre lo que nosotros usamos y lo que nos dicen las guías, aquí están las diferentes guías, miren, por eso los he puesto las dos. Este es el New England, por ejemplo. Amoxiclavulánico con un macrólido, ¿sí? Una penicilina con un macrólido. Amoxiclavulánico con acitromicina, es lo que siempre usamos, ¿no? Dosis, no se lo voy a preguntar. Si quieren saber dosis, 500 en 125 cada 8, u 875 en 125 cada 12 de amoxiclavulánico por 7 a 10 días. Acitromicina de 500 miligramos, una tableta al día por hasta 5 días. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿y si es alérgico al amoxiclavulánico, qué puedo usar? Levofloxacino. ¿Qué es el levofloxacino? Es una fluoroquinolona. Entonces, acá está, ¿no? Si es que es alérgico mi paciente al amoxiclavulánico, voy a usar un levofloxacino, que es una fluoroquinolona. Moxifloxacino también puede ser, porque es una fluoroquinolona. Muy bien. Igual acá, tratamiento ambulatorio, puedo usar el levo, puedo usar el amoxiclavulánico que les acabo de decir, ¿sí? Y todo por vía oral. Si es que lo voy a tratar de forma ambulatoria según mi CURP, ¿no? Cuando el paciente ya se hospitaliza, ya uso cefalosporinas de tercera generación. Así se llaman, cefalosporinas de tercera generación. ¿Por qué? Porque son tratamientos endovenosos. Obviamente que el paciente no va a tolerar la vía oral, por eso se le da tratamiento endovenoso. ¿Hay amoxiclavulánico endovenoso? Sí, pero en el Perú no he visto, al menos hasta ahora, que haya, ¿no? Y oral nada más. Pero sí hay cefalosporina de tercera generación. Muy bien. Bueno, esto no es necesario que lo sepan, esto ya es un poco más de nivel, ¿no? Habíamos dicho también que existen diferentes tipos de neumonías, ¿no? Neumonías virales, por ejemplo. En la neumonía por influenza, yo puedo usar el oseltamivir, ¿ya? Tratamiento. Ya no uso antibióticos porque es un virus. Pues uso un antiviral que es el oseltamivir, por ejemplo, ¿ya? Algoritmos para el tratamiento ambulatorio, tengo que ver si mi paciente tolera o no el macrólido, si tolera el amoxiclavulánico, porque son dos medicamentos un poquito fuertes, lo tengo que ir reevaluando, tengo que ver si es alérgico o no al amoxiclavulánico, si es alérgico al macrólido, tengo que tener alternativas, ¿no? Ya les he dicho, mi alternativa es fluoroquinolona en el caso de los betalactámicos. Acuérdense que el amoxiclavulánico es un betalactámico, ¿ya? Así que se lo puedo poner como amoxiclavulánico como betalactámico, ¿ya? O si es alérgico a las fluoroquinolonas, como levofloxacino, ¿no? Por ejemplo. Si es alérgico a los betalactámicos, uso fluoroquinolona, que es un levofloxacino. Y en caso de los macrólidos, si es alérgico a algún macrólido, bueno, doxiciclina puedo usar, ¿no? Muy bien.
¿Qué pasa si yo lo empiezo a tratar a mi paciente y no encuentro una respuesta, ¿no? Tengo que plantear otras alternativas, hacerle de repente esputos, cultivos, sobre todo, ¿no? Hacerle un lavado bronquialveolar, una broncoscopía, ¿no? O una tomografía de tórax que me ayude a ver más cosas a nivel pulmonar, ¿no? O cambiar de antibiótico. La ceftriaxona no es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Puedo ver otras alternativas de tratamiento, ¿no? Como ampliar mi tratamiento antibiótico. O ajustar dosis. A veces la dosis que le damos es muy poca, ¿no? Muy poca. Igual, acá más de lo mismo. Macrólidos, fluoroquinolonas, beta-lactámicos. Eso es lo que yo tengo que dar. Beta-lactámico más un macrólido. Esa es mi asociación, siempre. Beta-lactámico más un macrólido. Alternativa del macrólido, doxiciclina. Bien claro está acá. Alternativa de mi beta-lactámico, fluoroquinolona. También está claro acá. Bueno, este es un estudio ya para especialistas, ¿no? Ya esto ya interviene en otras cosas. Como pacientes con fibrosis quillística, ¿no? ¿no? Ya no es necesario que ustedes lo sepan. Bueno, hasta aquí. Creo que hemos cumplido. ¿Alguna pregunta de alguien? Doctor, una consulta. Mencionó la neumonía por aspiración. ¿Esa está como otra subcategoría o podría entrar dentro de la neumonía intrahospitalaria? Como Entra concepto. dentro de NAC. Ingresa dentro de NAC. Y ahí, buena pregunta. Sí, Jorge, sí me acuerdo, Acosta. La neumonía por aspiración se da generalmente en pacientes adultos mayores que o ya no toleran la vía oral, ¿no? Algunos familiares no le quieren poner sonda a sus abuelitos porque no les gusta. Le siguen dando vía oral y obviamente el paciente se puede aspirar. Ese se llama neumonía por aspiración y generalmente afecta más el pulmón derecho y se va hacia la base, ¿no? También llamada neumonitis química, ¿no? O neumonía química. Ahí él sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad porque está fuera, ¿no? En ese caso ya cambio de tratamiento. Ya el tratamiento ya no es con los beta-lactámicos, etcétera. Ahí el tratamiento cambia porque los microorganismos no son los de afuera, o sea, los del ambiente, sino son los que han estado en la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pero sí viene dentro de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Ya, doc, gracias. Ya. ¿Otra consulta? Estudien insuficiencia respiratoria, por favor. Creo que les puse ahí ahora en el aula virtual qué temas van a venir con mayor profundidad, ¿no? Van a ser 17 preguntas de los últimos temas: insuficiencia respiratoria, neumonía, TEP, cardiopatías congénitas y NAC. Y 3 preguntas solamente de los temas anteriores, ¿no? Porque es mucha información, pues, ¿no? Es mucha información. Haga vendrán un par de preguntas, quizá 3, y así. Casos Doctor, clínicos. una consulta. Ajá. La diapositiva que ha hecho el repaso ahorita está colgada en el Blackboard. Ayer la subí, la de neumonía. Ya, doctor, gracias. Y la del AGA sí ya la había subido la semana pasada. Asma, por si acaso, en teoría no va a venir. Bueno, el eco es al final, así que eso sí. Pero en teoría de este T3, asma no va a venir. Porque es un tema muy amplio que no lo he tocado todavía. Ni en sistema respiratorio, he tocado creo que la mitad solamente, ¿no? Es un tema bastante amplio, pero en el examen final de todas maneras va a venir, ¿no? Igual le voy a dar la clase. Bueno,
Si no tienen ninguna consulta, espero haberles ayudado en algo y que algunas clases que no hemos tenido completas por el tiempo y algunas dudas que hayan tenido durante la clase hayan quedado resarcidas el día de hoy. Listo. Si no hay nada más, Muchas gracias, doctor, por me su despido. Ok, participación y su ayuda. a ustedes cuídense. Muchas gracias, doctor. Ya, listo.